Esta última parte del curso la dedicaremos a estudiar la materia condensada en un concepto muy importante de física, que es el de el estado sólido. Entonces, empezamos recordando el objetivo de nuestro curso, que es estudiar sistemas cuánticos de baja energía. Esto es, estamos empleando mecánica cuántica en sistemas en los que la interacción fundamental es la interacción electrostática de Coulomb. Hasta ahora hemos visto átomos en donde tenemos una sola unidad o un centro en cada uno de nuestros átomos, y luego entonces nuestros átomos tienen simetría perfectamente esférica. En moléculas lo que vimos es que hay varios centros, pero a final de cuentas los pueden contar, y dependiendo del tipo de molécula podemos encontrar o no simetrías bien específicas. Por ejemplo, en las diatómicas es muy claro que el eje internuclear es un eje de simetría, y entonces cualquier rotación respecto a ese eje debe dejar a la molécula idéntica a si no hubiéramos rotado. Por último, los sólidos, en este concepto de física de estado sólido, es que tenemos un gran número de centros. En principio, en el sólido ideal tenemos un número infinito de centros, y aquí la simetría que es fundamental, que nos describe a los sólidos, es la simetría de traslación, aunque conste hay otras simetrías aquí involucradas. Entonces vamos a dedicarnos al estudio de este concepto de sólido, en donde tenemos entonces un número inmenso de centros y nuestro sólido es invariante ante traslaciones. Eso nos lleva entonces a que, como lo hicimos en el caso de moléculas, necesitamos entender la estructura espacial de nuestro sólido. Empezamos entonces describiendo los métodos experimentales que nos permiten determinar justamente que en un sólido efectivamente las unidades, los átomos, están colocados de tal manera que satisfacen este principio de invariancia entre traslaciones. Entonces, en un sólido, las componentes, que pueden ser átomos o moléculas, están distribuidos en una red cristalina, y podemos emplear luz de longitud de onda comparable a la separación interatómica. Esto es, podemos utilizar rayos X o podemos utilizar otra radiación de longitud de onda comparable a la separación entre los átomos para estudiar por difracción la estructura cristalina. En particular, entonces, usando difracción de rayos X, podemos emplear ya sea la técnica de Bragg o la técnica de von Laue, y en principio la de Bragg es relativamente simple de explicar. Lo que tenemos entonces es, supónganse que tienen este conjunto de planos separados por una distancia d. Entonces, que para que sea red cristalina, cada uno de estos planos tiene que ser idéntico al de arriba o al de abajo, y lo que hacemos es iluminar este cristal con luz de longitud de onda lambda. Y entonces lo que hacemos es cambiar el ángulo de incidencia, que en este caso, a diferencia de lo que hacemos en óptica, en este caso el ángulo θ describe, ¿sí?, o denota el ángulo respecto a la superficie. Y lo que vemos es que en este proceso de difracción, la diferencia en caminos ópticos entre el rayo superior y el rayo inferior, el rayo que se refleja del primer plano y el que se refleja del siguiente plano, la diferencia en caminos ópticos es 2D por el seno del ángulo de incidencia. Y sabemos, la óptica nos dice que vamos a tener un máximo de difracción, un máximo de intensidad, cuando esta diferencia en caminos ópticos es igual a un número entero de longitudes de onda. Entonces, esta es la condición de Bragg. Si hacemos esto en función
del ángulo vamos a ver direcciones en las que se tienen máximos de intensidad de rayos X difractados, y esto nos permite entonces obtener la separación entre los planos en dos dimensiones. Vamos a definir el concepto de red, que es algo más o menos claro. Tenemos entonces en dos dimensiones un arreglo de puntos, y aquí la idea es que no podemos saber si estamos en el punto P o estamos en el punto P trasladado, que llamamos aquí P más T. Esto nos lleva a que podemos en este arreglo en dos dimensiones, arreglo de puntos en dos dimensiones, podemos definir dos vectores de base, dos vectores no paralelos, no colineales, A1 y A2, de tal manera que con estos dos vectores de base podemos visitar todos los puntos en nuestro arreglo, o lo que es lo mismo, podemos definir el vector de traslación como el conjunto o la suma de n1 por este vector a1 más n2 por este vector a2, donde n1 y n2 son números enteros. Un detalle interesante que hay que recalcar en este momento es que estos A1 y A2 no son únicos. Podemos escoger otro conjunto A1 y A2 que nos permite visitar todos los puntos de una red. Lo que sí sabemos es que la base sí tiene dos elementos porque es una red en dos dimensiones. Entonces, importante, N1 y N2 son enteros. Ya tenemos el concepto de red. Ahora vamos a extenderlo, vamos a más bien restringirlo un poquito a el concepto de red de Bravais. Red de Bravais es una red en la que cada punto de la red ve exactamente lo mismo que sus vecinos o que todos los demás puntos de la red. Entonces, más fácil que decir que es una red de Bravais es dar un ejemplo de cuando no se tiene una red de Bravais, y en este caso es la red hexagonal. La red hexagonal que se muestra aquí, si consideramos los vértices de los hexágonos como puntos en la red, lo que podemos ver es que no es una red de Bravais porque, por decir, el punto P y el punto Q sí son exactamente equivalentes. Quiere decir, si me paro en P y si me paro en Q, voy a ver exactamente lo mismo. Sin embargo, si me paro en el punto R no ve exactamente lo mismo. El punto R sería equivalente a P, pero está girado 180 grados. Entonces, una red hexagonal con cada punto de cada vértice no es una red de Bravais. Este conjunto de red de Bravais es necesario para definir entonces lo que vamos a entender como una red cristalina. Una red cristalina es entonces una red de Bravais, importante, red de Bravais, y en la que también tenemos una base. ¿Qué es esto de una base? Es un átomo o un conjunto de átomos en cada celda de la red. Entonces, en cada celda podemos poner uno o más elementos, y esos son los que constituyen la base, y cada uno de estos elementos se va a repetir en toda la celda. Entonces, por ejemplo, la red hexagonal que vimos que no es una red de Bravais, sin embargo, si ponemos dos unidades en cada celda, sí forma una red de Bravais. Aquí las dos unidades son las que se muestran, por ejemplo, con las líneas continuas. Y si entonces en cada punto de esta celda de rombos colocamos estas líneas continuas, y esto lo repetimos en todo el espacio, podemos cubrir todo el espacio en general. Y entonces cada uno de estos líneas, estos segmentos, sí forman una red de Bravais.
La cristalografía es la ciencia que se encarga de clasificar las redes cristalinas. Nosotros no vamos a hacer cristalografía, no vamos a estudiar todas las redes cristalinas, vamos a describir algunas de las estructuras más comunes que se encuentran en la naturaleza. Ahora, antes de continuar con la descripción de estructuras cristalinas, déjenme revisar este concepto de celda. Tenemos una red cristalina. Esto es un conjunto de puntos que cubren o que llenan completo el espacio. Una celda unitaria es una región del espacio que me permite cubrir completamente el espacio sin que haya traslape. Conste que esta celda unitaria puede tener una o más unidades. Hablamos de una celda primitiva en un cristal como una celda unitaria en la que solo hay un punto de la base en cada punto de la red. Y podemos hablar de una celda convencional como una celda unitaria, no necesariamente primitiva, que sirve para ilustrar la simetría del cristal, y entonces una celda convencional puede tener más de un punto de la red cristalina. Entonces aquí muestro un par de ejemplos para una red en 2 dimensiones. La red primitiva es aquella en la que solo hay un punto de la red y podemos cubrir entonces el espacio completo con celdas primitivas que se desplazan. También podemos definir una celda convencional. En este caso es una celda convencional, digamos, rectangular, que tiene un punto extra de la red en el centro y que nos muestra entonces que esta red que estamos diciendo es una red rectangular. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Les propongo el siguiente problema. Vamos a ver qué redes nos cubren de manera más eficiente el espacio. Entonces vamos a empezar nuevamente en 2 dimensiones. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Queremos cubrir el plano con, vamos a llamar las esferas, aunque en realidad son círculos, de la manera más eficiente. Quiere decir dejando los menos huecos posibles. ¿Cuál es la manera más eficiente de cubrir el plano con círculos? Es muy fácil ver que si tenemos círculos de radio R y los ponemos uno en el origen, otro a lo largo del eje X a una distancia 2R y otro en la coordenada R raíz de 3R, y por supuesto en el plano con z igual a 0, esto define una red con círculos que son tangentes. Aquí la pongo, ¿sí? Entonces este A1 y este A2 me dan de manera natural los vectores de una base, y si repito entonces si pongo círculos en N1A1 y N2A2, donde N1 y N2 son enteros, voy a poder cubrir el plano completito con círculos que son tangentes entre sí. Podemos pensar en definir la razón de llenado como el área de la celda, que es el área de este rombo, dividida entre el área del círculo dividida entre el área del rombo, y podemos hacer el cálculo fácilmente. ¿Cuánto mide el área del círculo? Pues es πr cuadrada, y eso, convénzanse que hay un círculo en cada rombo, y el área del rombo es el área de la base vale 2R, y la altura es raíz de 3 por R. Hacemos el cociente, y esto nos da igual a pi entre 2 veces la raíz de 3, y esto numéricamente es aproximadamente el 91%. Quiere decir que con este arreglo
de empaquetamiento compacto, podemos cubrir el 90%, 91% del plano con estos círculos. Bueno, extendemos ahora a 3 dimensiones. Ya tenemos entonces en el plano el conjunto de esferas que cubren de manera compacta la superficie. ¿Dónde ponemos la siguiente capa? Pues está bastante fácil. Si esto lo vemos desde arriba, para la segunda capa puedo poner en los huecos que quedan en las esferas, puedo poner nuevas esferas del mismo tamaño, idénticas, y que son tangentes a las esferas que ya tengo en la primera capa. Tengo dos opciones, si ven, puedo ponerlos en los huecos que llamo B o en los huecos que llamo C. Entonces, ese hueco en B pueden demostrar fácilmente que tiene estas coordenadas en unidades de R. R es, les recuerdo, el radio de la esfera. Entonces va a estar en R, R sobre raíz de 3 y 2 veces raíz de 2 sobre 3 por R. Demuestren que este punto B está a una distancia 2R de los puntos en los que tengo las esferas en la capa de abajo. Y con eso ya demostraron que esta esfera es tangente a las otras esferas. Bueno, podemos entonces ya ahora desplazarnos en la segunda capa empleando los vectores de traslación A1 y A2 que definimos antes. Y con esto entonces tenemos cubierta la segunda capa. ¿Dónde pongo esferas en la tercera capa? Bueno, hay dos opciones para la tercera capa. Podemos poner esferas en los huecos que quedan justo encima de los centros A de la primera capa. ¿Sí? Aquí está puesta esta esfera A que queda justo encima de la esfera que está abajo en la primera capa. Pero también podemos poner esferas en los huecos que quedan encima de los huecos C originalmente que en la segunda capa no utilizamos. Cuando hacemos el arreglo A, B, A, B, tenemos una red de empaquetamiento y que llamamos hexagonal compacta, y cuando tenemos la secuencia ABC, ABC y la repetimos, acabamos con una red que se llama cúbica compacta. Las vamos a estudiar por separado. Entonces vamos a empezar con esta red cúbica compacta. Entonces, en unidades de R, el radio de la esfera, los vectores que usamos para la secuencia de llenado son de A a B y A a C, que son estos que están aquí. Otra vez es en unidades de R, el radio de la esfera. Estos tres vectores no son, no aparece muy simétrico esta distribución. Lo único que sabemos es que cada uno de ellos tiene de longitud 2R, o sea, 2 en unidades. Pero en la tarea ustedes pueden demostrar que si giran esta base con una matriz de rotación, que aquí está, esta base toma una forma mucho más simétrica, otra vez en términos de R, el radio de las esferas. ¿Sí? Si ven, es una red muy, muy simétrica. Es una base muy, muy simétrica. Esta simetría se puede ilustrar como se muestra en la figura, donde ahora lo que hicimos es, en lugar de usar las esferas, y aquí lo que hicimos fue disminuir el radio de las esferas. En realidad aquí cada esfera debería ser tangente a cada una de las otras esferas, pero si las hago tangentes entonces pierdo
la imagen que quiero dar. Entonces aquí lo que estoy haciendo es más bien poniendo los puntos o esferitas en los centros donde debería haber esferas más grandes. Y lo que pasa es entonces lo que consigo es tener esferas dentro de un cubo, como se muestra en la figura, en donde tengo centros de esferas en los vértices de en cada uno de los vértices del cubo, y además tengo centros de esferas también en los centros de las caras de cada una de las caras de este cubo. Y luego entonces esta red también tiene el nombre de red cúbica centrada en la cara. En términos no del radio de las esferas, sino en términos de la arista, la longitud de la arista de este cubo, las vectores de base que se muestran además en la figura son los que conectan a un vértice con los centros de las caras que se intersectan en ese vértice. ¿Sí? Por favor noten que el vector A1 llega, o el punto A1 es el centro de la cara que, si quieren, está atrás a la izquierda. El A2 es el que está al frente, está de nuestro lado, es el centro de la cara que está al frente, y A3 es el que está al frente de la cara inferior de este cubo. ¿Qué pasa cuando tengo la otra secuencia? AB, AB, AB. Entonces lo que obtengo es la red que llamamos hexagonal compacta, que no puede ser descrita en términos de estos nuevos vectores de la base, que están colocados en 1 raíz de 3, 0, 1 menos raíz de 3, 0. Son nuevos, ya los cambié. Y un vector vertical exactamente a lo largo del eje Z. Esto, puesto gráficamente, me permite describir entonces la red completa. Aquí los vectores de la base están mostrados en rojo. Y entonces tengo dos vectores simétricos. En la base original tenía solo a lo largo del eje X. Ahora los tengo uno hacia arriba en Y y otro hacia abajo en Y. Por eso raíz de 3 y menos raíz de 3. Y el último vector de la base llega directamente de la capa A que está en la base a la siguiente capa A, que está después de haber pasado por la capa B. Y lo que necesito para que esto sea una red es tener dos átomos que se muestran, o dos unidades que se muestran por las líneas punteadas, la línea punteada en negro, que están colocados una en el origen es el centro del hexágono de la base, y el punto intermedio, que es en el que puedo construir una red hexagonal, pero esa red hexagonal está girada 120 grados. Entonces, la red hexagonal compacta es esta red formada por los hexágonos en la capa A y en la capa A superior, más los átomos intermedios o los puntos intermedios que forman una red hexagonal girada, como se muestra en la figura. Hay otras redes que no son tan eficientes para cubrir el espacio como la cúbica centrada en el cuerpo, que se muestra en esta figura. Entonces aquí lo que tengo es un cubo de arista A, y donde tengo puntos de la red en los vértices de este cubo, y además tengo un punto de la red en el centro de este cubo. Aquí se muestra otra vez la celda convencional. Esta pueden demostrar que no es tan eficiente para llenar el espacio, y también pueden demostrar que los vectores con los que puedo recorrer todos los puntos de la red están dados, y aquí ya se muestra la simetría completa de la red en términos de
la arista del cubo como estos vectores. ¿Sí? Menos un medio, un medio, un medio. Un medio menos un medio, un medio, un medio, un medio y menos un medio. Hagan el ejercicio de convencerse que puedo encontrar enteros n1, n2 y n3 que me permiten visitar, vamos a decir, cada uno de los puntos de esta celda unitaria. Entonces determinen n1, n2 y n3 para cada uno de estos puntos que se muestran en la figura. Otra red que también es importante es la red del diamante. Aquí la muestro otra vez en una celda convencional cúbica, y aquí lo que tenemos es que vamos a verlo también con cuidado un poquito más adelante, es una red que es especialmente buena cuando tienen átomos como carbón que pueden formar orbitales híbridos dirigidos en la dirección de los vértices de un tetraedro regular. Entonces, ¿cómo se construye la red de diamante? La red de diamante es una red cúbica centrada en la cara. Entonces, aquí lo que tenemos es átomos, vamos a decir, en los vértices del cubo, átomos en los centros de cada una de las caras del cubo, y tenemos otros átomos que están marcados aquí en azul que se colocan a un cuarto de la diagonal del cubo. Entonces la diagonal del cubo que conecta dos vértices opuestos a un cuarto de la distancia coloco los átomos azules, y con esto entonces formo la red de diamante. La red de diamante es muy ineficiente en el llenado del espacio, como vamos a ver un poco más adelante. Pueden hacer ustedes este ejercicio, se los dejo así nada más. Es una tabla que permite calcular la fracción de llenado de cada una de estas celdas. La celda cúbica simple, la celda de cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en la cara, la de diamante y la hexagonal compacta. Para calcular el número de esferas en la celda, en general las 4 primeras todas tienen un cubo como celda convencional. Piensen en el número de celdas, pero piensen por ejemplo que en el vértice cada esfera es compartida con las celdas vecinas. Entonces en realidad cada punto del vértice está compartido con 8 esferas. ¿Cuántos puntos de vértice tengo? Tengo 8 y cada uno tiene un octavo de esfera. Entonces en una cúbica simple, donde nada más tengo átomos en los vértices del cubo, tengo una sola esfera. Después piensen de qué tamaño tiene que ser la esfera para que los puntos sean apenas, las esferas apenas sean tangentes. Pueden ver que en la cúbica simple el radio tiene que ser la mitad de la arista, y con eso pueden calcular el volumen de la esfera, es 4/3 de pi r cúbica, dividido entre el volumen del cubo, que es a cúbica, y pueden obtener entonces una fracción de llenado que es igual a pi sobre 6. O sea que en una estructura cúbica simple cubren apenas el 52% del volumen del espacio. De igual manera, entonces, ustedes calculen, y aquí están los elementos para hacerlo, la razón de llenado para la cúbica centrada en el cuerpo, BCC, que es 68%, la cúbica centrada en la cara, que cubre el 74%, la de diamante, que apenas cubre el 34% del espacio, y la la hexagonal compacta, que cubre, tiene que ser lo mismo que la cúbica centrada en la cara, que es 74%. Se puede mostrar, no lo vamos a hacer, pero se puede mostrar que la manera más eficiente de llenar el espacio es o la FCC o la HCP. De hecho, sí lo demostramos, porque es
la única manera de cubrir todo el espacio con esferas que son tangentes. Entonces, la forma más eficiente de cubrir el espacio es o FCC o HCP y apenas cubre el 74% del volumen de la celda. Concluimos con una estructura en la que aparece no solo un tipo de átomo o un tipo de unidad, una esfera, sino que aparecen en realidad en fórmula química 3 tipos de átomos, si quieren, o 3 tipos de esferas. Y esta es la estructura de perovskita que se muestra aquí en la figura. Esta corresponde a una fórmula de un compuesto sólido de la manera AbO3. Es muy común que O sea oxígeno y que está denotado aquí por las esferas rojas. Entonces, y en general A y B son metales. Entonces, la estructura es, tenemos el cubo otra vez de arista A. En el centro del cubo tenemos el metal que vamos a llamar el metal B, ¿sí? Que está mostrado en verde. Y en los centros de las caras del cubo tenemos las esferas rojas. Entonces son 6 esferas rojas que están en los centros de cada cara de este cubo. Y pueden ser los oxígenos, y el metal A lo colocamos en los vértices del cubo. Estos compuestos, estos sólidos en forma de perovskita, son de inmensa utilidad. En particular, por ejemplo, las pilas, las baterías de iones de litio. El litio permite transportar carga gracias a que se encuentra en sólidos con estructura de perovskita. Entonces, litio es el átomo A en nuestras celdas de perovskita, y el átomo B puede ser cobalto o manganeso, o una mezcla de cobalto y manganeso. También hay otros compuestos de mucho interés, por ejemplo, cuando el átomo A en los vértices del cubo es una combinación de metales trivalentes como lantano y divalentes como estroncio, y entonces la fórmula lantano estroncio con un metal, que puede ser un metal de transición, cobalto, cobre o manganeso, y los 3 oxígenos. Cuando esto es cobre, por ejemplo, entonces tenemos la estructura base de los superconductores de alta temperatura crítica. Cuando es manganeso, tenemos un comportamiento magnético muy interesante que se llama la magnetoresistencia colosal. Y cuando es cobalto, se tiene la termoelectricidad colosal. Entonces, en realidad, esta estructura de perovskita la vemos porque da lugar a toda una familia de compuestos que tiene propiedades muy, muy interesantes.